Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Buenas noches, hermanos. Pueden tomar su lugar, por favor, incluyendo a los hermanos de danza y de alabanza. Dios les bendiga. Hemos estado en una semana bien ajetreada, pero bien bendecida, ayudados por el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Mientras me van ayudando, me siento un poco como, no sé cómo decirlo, pero no, como que estuviera catarro, pero no tengo catarro. Gloria a Dios. ¿Usted sí me oye bien? ¿Sí? Es como que tuviera catarro. No, pues no tengo catarro, gracias a Dios. Vamos a hacer una oración. Ahí está mejor, Ahí está. Vamos a hacer una oración. Quiero que compremos esa consola que se digitaliza y se le pone un USB y toda la cosa, porque para evitar el cansancio, ¿verdad? Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, muchas gracias por tu amor, tu misericordia. Estamos suplicándote hoy, Señor, que nos des siempre ese espíritu de revelación que al final de cuentas nos enseña tus pensamientos, tus planes, tus propósitos, tus mandatos, Señor, para poder caminar en tus caminos. Auxílianos, Señor, en esta noche, dándonos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, de tal manera que seamos equipados como tú lo planificaste desde el principio de tu iglesia, Señor. En nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Le puedo dar un aplauso al Rey todavía? Qué bueno. Mientras todavía me siguen ayudando aquí, por favor. Quiero contarle que no cabe duda, hemos estado coincidiendo con muchos hermanos en algunos puntos que yo creí que solo a mí me preocupaban. Acabo de estar en una actividad muy importante en donde habíamos representantes apostólicos de 4 ministerios grandes. Y pues ahí estuvimos enseñando escatología y fue algo muy hermoso. Pero lo que le quería comentar es que mientras estaba oyendo yo, pues me oían a mí y yo también oía, desde luego, me pareció muy asombroso que en algún momento yo dije, todo lo que estamos viviendo, así a ojo de buen cubero me pusieron ahí a hacer un resumen. Y entonces yo les decía a los hermanos que yo creo con todo mi corazón que el Señor viene pronto. Pero lo digo al ver la multitud de cosas en los 6 escenarios que hemos platicado con ustedes. Digamos, el escenario Israel es el más tremendo ahorita con la cuestión esa de Palestina, ¿verdad? Que es si le van a dar entrada, no le van a dar entrada. Zacarías dice en el capítulo 12 claramente que el Señor va a poner a Jerusalén como una piedra pesada para las naciones. Todavía no siento como me lo ponen generalmente. Dice que va a ser una piedra pesada para las naciones y que las naciones que la quieran levantar, Jerusalén, van a ser desgarradas. Entonces, ahorita está ese asunto en la ONU y yo creo que viene un desgarramiento, pero terrible para todas las naciones. Es más, yo en el nombre de Jesús como autoridad espiritual en esta iglesia y en este país, me desligo totalmente de lo que las autoridades han proclamado apoyando al Estado palestino. En el nombre, y yo creo que nosotros deberíamos de pedirle a los 2 candidatos que están todavía por ser electos que se definan en ese punto y votar por ellos. Fíjese lo que estoy diciendo, nunca le he dicho por quién votar y por quién no votar. Pero lo que pasa es que nosotros nos hemos dado cuenta que el que se opone al establecimiento de Israel como Estado, las naciones que se oponen les va mal, pero muy, muy mal. Y es triste, hermano, que de todas las naciones
latinoamericana solo estaban México, Colombia y Guatemala, que se habían abstenido, y ahora solo están México y Colombia, porque Guatemala ya dio su opinión. Yo creo que es una traición al pueblo de Israel, entre paréntesis. Israel ha sido un amigo de Guatemala. Bueno, pero esa es otra cuestión. Entonces, eso da pie a pensar que si ya solo 3 países en el continente americano habían, ahora solo 2, ¿verdad? Y Estados Unidos, que está entre Jerez y la frontera. Se le presentó a Israel hoy una alternativa para que hiciera algo, pero Israel también empezó a construir, o dijo que iba a construir 1100 casas en la parte ocupada, y eso provocó otro problema. Pero yo digo, pero ¿y por qué, hombre? Si usted tiene su casita, ¿verdad? Que tiene un jardín grande y se le ocurre hacer una casa extra ahí, bueno, a veces hay colonias que no dejan hacer eso, ¿verdad? Pero es su territorio, usted tiene derecho a hacer ahí, no tal vez lo que sea, un cementerio clandestino, pues no, ¿verdad? Pero algo pues tiene derecho de hacer porque es su territorio. Entonces, eso es una señal inequívoca que el Señor viene pronto y que va a venir una tribulación. Antes de la tribulación de la que nosotros conocemos como tribulación, va a venir fuertemente sobre el mundo. Y por eso yo le digo que me desligo al pueblo que yo ministro de esa decisión tan poco sabia, ¿verdad? Y que la maldición que dice Génesis 12, pues caiga sobre los que maldicen a Israel, pero no sobre nosotros. Nosotros bendecimos a Israel en el nombre de Jesús. ¿Bendecimos a Israel, sí o no? Ok. Entonces, en este orden de ideas, le estaba diciendo yo a los hermanos que definitivamente yo creo que el Señor viene pronto. Y entonces todos me decían amén y aleluya y gloria a Dios. Y ahí estaban los apóstoles. Y de repente yo dije, pero estoy preocupado. Y estoy preocupado porque aunque yo sé que el Señor viene y yo sé que los hermanos han oído que yo digo que el Señor viene, les decía yo, la iglesia no está preparada. Y entonces ahí sí ya no hubo muchos amenes, solo un apóstol gritó amén. Amén, digo, y cuando yo lo volteé a ver, dije yo, bueno, por lo menos uno, aquí nos crucifican a los 2, ¿verdad? Y si sale otro, pues nos crucifican a los 3 y yo no soy ladrón. Porque si crucifican a 3 van a haber 2 ladrones y bueno, uno que es una víctima expiatoria. Bueno, entonces, pensando en todo esto, viendo la palabra del Señor, me di cuenta que hay muchas formas en las que el Señor empieza a preparar a su iglesia. Usted quiere ser preparado por el Señor, ¿verdad que sí? Bueno, entonces una de ellas está en el libro, vamos a ver, Efesios capítulo 5, en el versículo 25. A ver si les gusta cómo empieza este versículo. ¿Están aquí conmigo, verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres. Le voy a leer el verso 22 para empatar el partido. Mujeres, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Mire usted, como al Señor. Eso está cardíaco, pero no se preocupe, no ese es el tema, no ese es el tema. Tranquilas, dígale a la hermana que tiene la par, ponga la mano así en el hombro, suavecito, con respeto, y dígale, tranquila hermana, tranquila. Take it easy, dígale, take it easy. Pero entonces en el verso 25 dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Dicen amén. Y se dio a sí mismo por ella. Mire qué diferencia, porque hoy los maridos matan a sus mujeres. Cardíaco, ¿eh? O sea, matrimonios totalmente disfuncionales. Pero aquí dice, maridos, amad a vuestras mujeres.
Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces el primer paso es que el Señor amó a la iglesia. Todavía me siento un poco mal aquí, Huguito. Si me siguen ayudando, ustedes que tienen mejor oído que yo. Mire, el primer paso, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer paso? Es amar. El Señor amó a la iglesia. Como consecuencia de amar, ¿qué pasó? Se dio a sí mismo por ella. Entonces, en ese momento el Señor viene, ama, inmediatamente después se da y entonces salva. Pero el siguiente versículo dice, para santificarla. El primero la amó, después la salvó dándose a sí mismo por ella y después la santificó. Pero dice aquí algo bien interesante, hermano, que a mí me impactó mucho. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Eso quiere decir que el paso 1 es amar a la iglesia. Dios ama a la iglesia, Jesucristo ama a su iglesia, muere por ella y ahí hasta salva a la iglesia, pero le hace falta todavía un poco más. Un poco bastante, porque ahora le hace falta ser santificada para que cuando Él venga se la presente, porque en el verso 27 dice, si trajo Biblia, ¿verdad? Sí, quiero ver su Biblia, levante su Biblia, quiero ver si trajo. Sí. Es como a veces lo malacostumbro aquí con esto, ¿verdad? Pero qué bueno que usted no se ha dejado acostumbrar por la pantalla. Se la voy a leer los 4 versículos juntos, oye. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla. Se dio a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Ahora, mire lo que dice en el siguiente verso, en el verso 27. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Wow, qué tremendo es esto, hermano. Aquí Pablo está hablando del matrimonio y de repente habla de la iglesia de Cristo y se los hace ver a los efesios, pero el asunto es que entonces el Señor ama, se da, salva, santifica por medio del lavamiento de la palabra. A ver, solo hagamos una pausa aquí. ¿Por medio de qué la salva? De la sangre. Por medio de la sangre. ¿Y por medio de qué la santifica? Por el agua. Primero la salva con la sangre y después la santifica con el agua. ¿Con qué propósito la santifica? Para presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces, aquí en este versículo 26 de Efesios capítulo 5, el Señor nos deja claramente establecido que el agua es la palabra. Entonces, en la medida que nosotros estemos sumergidos en la palabra, vamos a poder consagrarnos. O mejor dicho, Él a través de su Espíritu y su palabra nos va a empezar a purificar y a santificar y a purificar y a santificar hasta que la iglesia va a empezar a dar la talla en toda su gloria, se le va a quitar las manchas y las arrugas y entonces se va a casar. No toda la iglesia se va a casar, hermano. Iglesia, viene la palabra griega, como se lo he dicho muchas veces, eclesía, que quiere decir sacados en medio de. Sí, me siguen ayudando aquí a ustedes porque como que me voy y algún travieso ahí, que no son los hermanos, yo me imagino que a veces es un demonio que anda chequeando ahí, lo vamos a reprender en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque así me recibe siempre. Y ese pitío que se oye, ¿qué será vos? Como que, bueno, ya lo van quitando. Entonces, antes de que Huguito me interrumpiera, ¿qué era lo que yo le estaba diciendo? Que no toda la iglesia se va a casar, solo la que se consagró. ¿Y cómo se consagra? A través de la palabra. Entonces empecé a ver algunos personajes y su relación con el agua.
Hay muchos. Digamos, María es un personaje que tiene una relación con la... Usted sabe que María viene de una raíz hebrea que quiere decir amargura y rebelión. Yo no sé si usted sabía eso, pero perdonen pues, ¿cuántas se llaman María? María nomás, ahora ya nadie levanta la mano. No se preocupe, no te preocupes mi vida, dijo aquel, ¿verdad? Realmente, cada vez que María está junto a las fuentes de las aguas, le va bien. Cada vez que, digamos, está junto al Mar Rojo, saca su pandero y empieza a danzar. Cada vez que María está junto a las aguas, le va bien. En otras palabras, cada vez que María está junto a la palabra, le va bien. Cada vez que se separa de la palabra, se vuelve leprosa, empieza a murmurar, empieza a querer hacer un complot en contra de su hermano, etc. Pero entonces me llamó la atención un personaje que se llama Jacob. Y a ese Jacob se le miran 7 encuentros con el agua. Impresionante, 7 encuentros con el agua. Y cada vez que se presenta él ante el agua, hay una forma de ministración de la palabra sobre su vida. Y es impresionante. La primera vez, yo no le voy a mencionar, no voy a predicar de las 7, me quiero quedar en una, en la última. Porque me interesa mucho hacérsela conocer. La primera es cuando él está con el rocío, Génesis 27, cuando lo bendicen. Que el Señor, hijo mío, te dé el rocío del cielo. Claro, yo entiendo que todos los días bebió agua, que todos los días se bañaba, igual que usted. No sé si él se bañaba cada sábado, igual que algunos, no que usted va, pero igual que otros. Pero el rocío fue la primera forma de agua que menciona en la Biblia, en Génesis 27, que él tenía. El rocío, usted sabe que es el discurso de Dios. Después vino la segunda vez, atraviesa el Jordán solo con su cayado, huyendo. La tercera vez fue cuando encontró a los pastores y a Rebeca y se casó. La cuarta vez fue cuando puso a las ovejas que Labán le quería robar y las ponía a aparearse frente a 3 ramas de distintos árboles. La número 4 es, ¿por cuál voy? La quinta es cuando cruza el río Éufrates de regreso huyendo de la casa de Labán. Y la número 6 es cuando cruza el vado de Jaboc. Todos esos tienen un significado que primero Dios, más adelante lo vamos a explicar. Pero la número 7, esa es la que me interesa para predicarle hoy. La número 7 aparece, y se lo voy a mencionar acá y después entro en la presentación que el Señor me dio. Le voy a leer una Biblia que es la Félix Torres Amat y oiga cómo dice acá. Génesis 46:5. Partió pues Jacob del pozo del juramento. Ese fue el último pozo, el último contacto que la Biblia relata que él tuvo con el agua. Claro, otra vez insisto, ese no fue su última relación con el agua, tuvo que haber bebido agua después. Pero la Biblia solo reporta esto, dice, partió del pozo del juramento y sus hijos le llevaron junto con los niños y mujeres en los carros remitidos por el faraón para conducir al anciano. Aquí tengo que parar, hermano. Aquí tengo que parar. Mire usted, definitivamente el agua de la palabra nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a llegar a ser ancianos. ¿Cuántos quieren ser ancianos? Se hablan de ancianos espirituales, desde luego, viejos ya están. Era solo para ver si me estaba poniendo atención. El agua de la palabra lo convierte a uno en un anciano. ¿Por qué razón?
Porque la palabra y el Espíritu nos traduce los pensamientos de Dios que Dios tiene en los cielos, y entonces nosotros empezamos a madurar y a madurar y a madurar y a madurar y a madurar hasta que nos convertimos en ancianos. Pero note usted una de las cosas interesantes de este anciano. Cuando usted mira, por ejemplo, que él está atravesando el arroyo de Jaboc, él lleva hijitos. Y cuando Esaú lo encuentra, le dice, apresúrate, vente. Y él le dice, no, porque llevo ovejas recién paridas. No, porque mis hijos están pequeños, tengo que ir al paso de ellos. Entonces, en ese momento, en la penúltima vez que él tiene relación con la palabra, llamémosle así, con la palabra, él todavía está cuidando de los niños. Pero cuando maduró, los niños ya no eran niños. Los niños ya habían crecido. Entonces los niños cuidaron de él. Sus hijos cuidaron de él. Una de las cosas que nosotros tenemos que lograr en nuestra vida cristiana es sembrar y sembrar de tal manera que llegue el momento en que aquellos que en algún momento fueron nuestros niños, nuestros hijos, ahora cuiden de nosotros. Y estoy hablando en el sentido espiritual y también en el sentido físico, hermano. Bueno, yo acabo de tener una experiencia que usted conoce, que Dios me permitió, y bendigo su santo nombre, hermano, que Dios me permitió cuidar de la que me cuidó. Cuidar de la que me cuidó. Entonces, cuando uno llega a anciano, estoy hablando en lo espiritual ahora, ya no en lo físico, entonces los hijos que uno haya tenido y han tenido relación con el agua que uno les ha estado dando, lo terminarán cuidando a uno. Ya uno no los va a llevar, sino que ellos lo van a llevar a uno. Eso fue lo que le pasó a David, hombre. David se preocupaba demasiado porque usted conoce el pecadón que se echó aquel día. ¿Sí se acuerda? ¿verdad? Tú estabas ahí, chico, le dijo 3 patines al juez, ¿verdad? Sí se recuerda que él sale al balcón, mira a la chica, y él tenía que estar en la guerra y no fue a la guerra ese día. Y entonces el castigo y la espada se desenvainó sobre su casa, y de ahí en adelante él quería estar en todas las batallas. Pero cuando llegó a viejo, él ya no podía estar en las batallas, hermano. Imagínese un viejito que la espada le sirva de bastón y se le presenta un gigante. Ya no, ¿verdad que ya no? Y entonces el gigante por poco lo mata hasta que entró otra persona en su ayuda y mató al gigante. Pero entonces sus hijos, su pueblo, sus ovejas, sus súbditos, le dijeron, tú no vas a volver a salir a la batalla. Porque es más importante tu presencia en el trono que tu presencia en la guerra. Solo con que tú estés sentado en el trono, estás orando y no vas a apagar la lámpara de Israel. No te puedes arriesgar. Uno tiene que evolucionar y los que van detrás de uno, hermano, tienen que volverse tayuyones, hombre. Yo me imagino que quizá por eso Dios está permitiendo que en el caso mío, yo siempre he salido, todo desde que he estado ministrando, siempre he salido, he ido, así empezó el ministerio mío. Acá el Señor permitió que saliera, pero últimamente ha sido más y más haciendo la obra apostólica, pero mientras yo salgo a hacer esa obra, van surgiendo aquí hermanos y hermanas que tienen agua de la palabra, para que un día ellos mismos lleven al anciano Sergio. Hablando en el sentido espiritual, desde luego, porque todavía estoy patojo, ¿ah? Aunque el tiempo pasa, hermano. Usted no sabe qué tan rápido pasa el tiempo. Y uno no lo sabe hasta que uno empieza a decir, mi amigo lo conocí hace 40 años. ¡Alá!
40 años, pero no es que tengo 42, pues, dice usted. Y no es así, ¿verdad? Entonces Génesis 46:5 dice, partió pues Jacob del pozo del juramento, y sus hijos le llevaron junto con los niños y mujeres. Lo cuidaron como se cuidaba al niño, como cuidaban a sus mujeres, protegiéndolas, en los carros remitidos por el faraón para conducir al anciano. Eso dice la Biblia, Félix Torres Amat, Génesis 46:5. Pero el punto central en donde yo quería pues desarrollar este tema es de dónde partió. Déjenme hacer un breve, no resumen, sino que un breve examen. Ya que nos estamos acercando a la época de exámenes escolares, déjenme hacerle un par de preguntas. ¿Cuál fue la primera relación con el agua? Pregúntele al hermano que tiene la par, a ver si él, pero exíjale la respuesta. Si no, lo aplaza de una vez. Dígale, ¿cuál fue la primera? Dígale. El rocío. ¿Cuál fue la última? La primera fue el rocío y la última fue el pozo del juramento. Usted sabe que el rocío hace volver en sí a las bestias, ¿o no? Nabucodonosor fue convertido en bestia, pero le siguió cayendo el rocío. El rocío es el discurso de Dios de Génesis 32. Entonces, mientras le estaba cayendo el rocío y le caía el rocío, volvió en sí y ya no fue bestia. Nuestro primer contacto con la palabra de Dios es para aplacar al hombre natural. Para que nadie diga, oh, fui a la iglesia y me dijeron bestia. De ninguna manera, yo no estoy diciendo eso. Pero hermanos, sí tenemos dentro de nosotros mismos que sojuzgar y subyugar al hombre viejo, ¿verdad? Que en algunas Biblias se les llama el hombre natural, el hombre animal, dice en otras versiones, que es el ánima del alma, ¿verdad? Que se deja llegar por el alma. Entonces el rocío es el que lo sojuzga. Pero la última vez que él se relaciona, hermano, con el agua, es en el pozo del juramento. Y entonces aquí me quedé yo impresionado, porque dije yo, pero ¿y entonces por qué? ¿Por qué con el juramento? Y entonces me encuentro, permítame, vamos a ver, empiezo el mensaje en el nombre del Señor, solo que se me perdió esto, aquí está. Con este, le voy a leer 3 versos. Esta va a ser la faceta más elevada espiritualmente de usted. Por eso le estoy tirando hasta ahí, ¿no? Porque ya no tengo tiempo para las horas. No sé si mañana el Señor viene y nos lleva, hermano. ¿Cuánto les gustaría eso? Hebreos, esta es la Biblia textual, Hebreos 6:16. Porque los hombres juran por uno mayor, y para ellos la conclusión de toda controversia es el juramento como confirmación. Entonces permítame subrayar, por favor. Usted subraya su Biblia de vez en cuando, ¿no? Es saludable. Los hombres juran por uno mayor, y para ellos la conclusión de toda controversia es el juramento como confirmación. Verso 17. De la misma manera, a ver, de la misma manera que ¿qué? Que los hombres, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. O sea que Dios juró. Qué impresionante eso, hermano. A mí eso siempre me ha causado una curiosidad. ¿Por qué juró? Pero aquí dice, ¿por qué? Verso 18. Para que por 2 cosas inmutables.
¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? La promesa y el juramento. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Eso quiere decir que Dios le dio su palabra, su agua, su palabra agua a Jacob en el rocío, allá en el Jordán, que quiere decir el que desciende, allá cuando encontró a Raquel en el pozo que estaba tapado con aquella piedra, allá cuando se multiplicaron las ovejas con las 3 varas, una de plátano, otra de álamos, etcétera. La otra no recuerdo, creo que era de almendro. Y después en el Éufrates, cuando va huyendo de Labán, y la última, antes de esta, en el vado de Jaboc. Pero ahora en cada una de ellas él iba creciendo. Ahora viene Dios y nos lleva a nosotros a un pozo, al pozo del juramento, en donde nosotros o le creemos, por eso es el grado más elevado, o le creemos o no podemos continuar. Ahora, esto de creer, hermano, es bien tremendo. Esto de creer es algo de lo que nosotros nos tenemos que agarrar desesperadamente. Porque de otra manera no podríamos sobrevivir. Sin embargo, mucha gente no cree al líder, no cree a la palabra, no cree al mensaje. Mire, le voy a poner un ejemplo. Que no sé si se lo conté, sí se lo conté a los que me oyeron cuando vine la semana pasada de emergencia. Estábamos adorando al Señor y acabamos de oír un mensaje y empezó a descender un espíritu de gozo bien tremendo, poderosísimo, hermano, pero poderosísimo. Y me envolvió, el espíritu de gozo me envolvió de una manera portentosa. Y yo empecé a cantar y a danzar y ya no aguantaba el cuerpo. A veces la mente sabe qué hacer, pero el cuerpo ya no le atina, ¿verdad? Y entonces me subía las gradas, hermano, y me bajaba otra vez y llamaba a los pastores, íbamos danzando por todo el campamento, por toda la iglesia, en gran felicidad. En gran felicidad, pero unos minutos antes de que eso sucediera, me habían dicho que a mi madre le habían dado 3 stroke, apoplejía, derrame. Así me habían dicho. Y que probablemente no pasara la noche. Me acaban de decir eso y me cae Y yo decía, ¿y aquí qué pasará? ¿Qué habrá pasado? Van a decir que, si se enteran, van a decir que no la quería. ¿Cómo usted sabe, hermano, que ante esas situaciones siempre hay especulaciones de diferentes maneras? Eso le quiero contar, de la falta de fe y que a veces uno con su propia mente, por ejemplo, algunos quizás están acá y vinieron de pobrecito el hermano, con pena. Pero pobrecito no. Pobrecito el que no tiene esperanza. Ese sí, pobrecito, hermano. Pobrecito el que se va sin Cristo. Ese sí, pobrecito. Pero mi mamá a mí primero me concibió, después me dio a luz y después me engendró. Porque fue para Cristo. Entonces déjenme contarle esto. Entonces yo estaba fortalecido. Entonces yo le dije, muchachos, fíjense que yo me tengo que ir porque pasó esto, esto y esto. Y entonces me voy. Pero hay regreso. Entonces envíenme, oren por mí. Échenme la bendición. Y me arrodillé ahí y empezaron a orar por mí. Y se acerca alguien y me empieza a decir, no se haga el fuerte, hermano, no se haga. Fíjese que no quise abrir el ojo para ver quién era, porque iba a ser así.
¿Sabe por qué? Porque hay cosas, hermano, que no funcionan si no se creen. Si usted no cree, no ve. No te he dicho que si creyeres verás. No te he dicho que si creyeres verás. Ahora, mire. Para creer hay que oír, pero para ver hay que creer. No te he dicho que si creyeres verás. Entonces ahora viene Dios y nos dice, miren señores, de aquí en adelante ustedes ya no tienen fuerza. Eso es lo que le está diciendo a Jacob. Jacob, ya estás viejo. Tan viejo que tus hijos te tienen que llevar. No sé si me va a entender. Una preguntita, ¿cuánto les gustaría ser viejos y que sus hijos los tuvieran que llevar? Ya no hay manes. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, uy, no llegará viejo. Ay, no. Y mis hijos me dicen, ¿y si me sacan al sol y se les olvida? Porque eso puede pasar, ¿o no? Ay, en el sol. Ay, no. No, dicen algunos, yo no quiero llegar a viejo. Pero lo que le está diciendo él es, mira Jacob, ya estás viejo. Ya no te puedes valer por ti mismo, por tu fuerza, ni siquiera por el bastón que has estado usando hace varios años. Y ya estás viejo. Tus niños son los que te llevan. Pero te mando a lo que continúa desde el pozo del juramento. En otras palabras, ahora ya no vas a tener que confiar en tus fuerzas, ni en lo que tú puedes hacer, ni en lo que tú puedes lograr, ni siquiera en tus ayunos ni oraciones. Ahora vas a tener que confiar en lo que yo te dije, en mi promesa y en mi juramento. Porque óyeme bien, Jacob, y yo te juro. Entonces Dios juró por sí mismo, porque no había otro mayor. ¿Por quién iba a jurar? Porque los hombres buscan y juran por otro mayor, dice este mismo capítulo. Pero Dios, ¿qué? ¿Por quién iba a jurar si no hay otro mayor que él? Entonces juró por sí mismo. Ahora pregunto, si Dios juró, primero había dado promesa. Ok, había dado promesa, ¿sí o no? ¿La iba a cumplir, sí o no? Pero como sabía el momento en el que nosotros íbamos a vivir, como el momento que vivió Abraham y Sara, que cuando ya eran ancianos y ya no tenían esperanza, viene la vida retoñando sobre ellos. Entonces dice Dios, muy bien, les voy a dar la promesa. Y encima de eso les voy a dar un juramento. Yo a ustedes, iglesia mía, les juro. Pues, hermano, eso ya es demasiado. Ahora miremos qué es lo que Dios jura. Esos son otros 20 pesos, hermano. Y jura ya cuando uno está viejito, ¿va? Entonces yo le quiero hablar, el tema de esta noche se llama los juramentos de Dios. Le puedo dar un aplauso al Señor todavía. Los juramentos de Dios. Hermano, y hay unas cuestiones acá impresionantes. Impresionantes. Entonces empecemos. Éxodo capítulo 17, versículo 16.
Dice la Biblia de la siguiente manera: y dijo el Señor, y dijo, el Señor lo ha jurado. El Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. O sea que no le íbamos a ganar a Amalec porque seamos buenos para las trompadas, sino que le íbamos a ganar, le vamos a ganar a Amalec, le vamos a ganar a nuestros enemigos, le vamos a ganar a los enemigos de Dios, le vamos a ganar porque Dios interpuso juramento. Que dura cosa es dar coces contra el aguijón, que el que se levanta contra su pueblo no puede sobrevivir, y que si Dios no lo mata inmediatamente es porque le está dando oportunidad para que se arrepienta y se convierta, pero que si permanece en su obstinación, tarde o temprano, dice la Biblia, el que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Le voy a hacer una preguntita aquí a usted, viéndole a los ojos. ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos? Si usted cree que no tiene enemigos, usted es muy ingenuo. Déjeme decirle que, para empezar, usted tiene un enemigo, su adversario. Porque ese no es su amigo. ¿O sí? No, ese es su adversario. Anda como león rugiente. Y déjeme decirle que usted no lo va a poder derrotar a él por sus propias fuerzas. Hermano, perdone pues, no es exaltarle a él, que reprendo en el nombre de Jesús, pero óigame, ni siquiera Miguel, el arcángel, interpuso un juicio de maldición en contra de ese personaje, porque ese personaje es querubín. Dentro de la jerarquía angelical es de lo más elevado. Arriba de él solo hay serafines, dentro de las jerarquías angelicales. Y por eso fue que Miguel dijo, no, ese está muy grandote. Entonces le dijo, el Señor te reprenda. Y ahí sí se calmó. Y le arrebató el cuerpo de Moisés y le dijo, esto no te pertenece a vos, y se lo llevó. Entonces le voy a decir una cuestión. Hermano, discúlpeme, no es quererle meter miedo ni nada por el estilo, pero ese enemigo es muy grande para usted. No se haga el valiente. ¿Ah? No se haga el fuerte. Cantó ese himno, le hemos comentado en algún momento, Martín Lutero, hermano, que lo perseguían para matarlo en Europa, hasta que el Señor levantó una ciudad de refugio por medio de un príncipe, de un rey en Alemania, que le dio refugio, cabida, pues si no lo matan a él. Y él cantó ese himno, Castillo Fuerte. Castillo fuerte es el Señor. Defensa y buen escudo. Con su poder nos da valor en este trance agudo. Lo querían matar. Con furia y con poder nos persigue Satán. ¿Y sabe qué dice el himno a continuación? Contra él no hay, nadie puede. Parecería un himno de derrotismo. Ay, contra él nadie puede.
Pero inmediatamente después la siguiente estrofa dice: mas por nosotros luchará. De Dios el escogido. ¡Aleluya! Juró Dios que va a matar a tus enemigos. Juró Dios que va a destruir, que va a destrozar a tus adversarios. Ahora, era suficiente prometer. Era suficiente prometer, ¿sí o no? Solo con que lo dijera, ya era suficiente. Cuando él dice, así es. Pero encima de eso viene e interpone juramento, diciéndote: yo te juro que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Yo te juro que condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Yo te juro que el que te ataque ferozmente no lo hará de mi parte. Pero discúlpeme, ahí se necesita ser viejo, anciano, espiritualmente hablando, y tener experiencia con la fuente de la palabra. Porque entonces uno tiene que decir: ¿y a mí me está prometiendo eso? ¿Pero y quién soy yo? Pero Dios lo prometió. ¿Por qué estaba tan enojado Dios con Amalek? Mire, déjeme leerle. Deuteronomio 25:17 dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando salisteis de Egipto, que te salió al camino y te desbarató la retaguardia. De todos los flacos que iban detrás de ti, de todos los débiles que iban detrás de ti, atacó a los débiles. Te atacó por la espalda, era un traidor el desventurado. Y tú estabas cansado. ¿Nunca te has sentido cansado? Y ahí es cuando aprovecha Amalek. Ahí es cuando aprovecha Amalek. ¿Acaso no Moisés se le cansaban las manos, pues, si estaban en contra de los amalecitas? Entonces tuvieron que hacer una especie de sinergismo entre los que le apoyaban a Aarón y Hur, y le sostuvieron las manos, lo sentaron en una roca que significa Cristo, le sostuvieron las manos, y empezó Josué y deshizo a filo de espada a Amalek. ¿Por qué cree que Dios se enojó tanto contra Saúl? Mire, sinceramente, humanamente, humanísticamente, ¿quién cometió el pecado más grande? ¿Saúl o David? Humanísticamente, David, hermano, cometió adulterio con la mujer del hombre que le cuidaba las espaldas. Le quería endosar su propio hijo y después mató al tipo, y por matarlo a él mató a un montón de gente. No estamos diciendo que eso no sea pecado, eso era un gran pecado. Pero Saúl, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? ¿Sabe qué fue lo que hizo Saúl? Que Saúl fue a pelear contra los amalecitas y no le quitó la vida a Amalek, al rey Agag. Lo dejó vivir. Si no es que llega el profeta Samuel y dice: tráiganme a Agag, después de pegarle una buena cuadrada a Saúl, tráiganme a Agag, y Agag bien feliz, ya pasaron los dolores de la muerte, aleluya, decía, aleluya, y pidió una espada. Como tu espada dejó madres sin hijos, así tu mamá hoy se queda sin hijos. Y se lo echó. Pero también se echó a Saúl.
¿Por qué? Porque Dios había hecho un juramento. Y nosotros tenemos que caminar los juramentos de Dios. Nada que no, Dios juró, pero Dios es buena gente. Claro que Dios es bueno, no es gente porque Dios no es criatura, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Y si Dios juró, había que completar lo que Dios había jurado. Entonces los enemigos, no nosotros, el Señor. Tremendo, ¿ah? Bueno, dice acá, y no temió a Dios. Ahora, muy importante es que el significado que le da el diccionario Hitchcock al nombre Amalek es el lambiscón. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo es un lambiscón? Pero en el sentido literal. Porque no digamos culebra, arrastrado, chaquetero, chupamedia. No. Pero digamos, ¿por qué le dicen lambiscón? Sí, pero porque lame. En inglés dice people that licks up. Ahora, cuando nosotros vemos eso, nosotros tenemos mucha relación con algunos animales domésticos que lamen. Uno son los gatos. Pero de los gatos la Biblia no dice que nos cuidemos. Aunque dicen que los usan para brujerías y toda esa cosa, ¿eh? Pero de los gatos no dice que nos... Pero sí dice la Biblia, cuidaos de los perros. Y cuando nosotros vemos a Lázaro tenía llagas y los perros eran amalecitas, le lamían las heridas. Y claro, él sentía alivio. No le decía chucho, sino que aquí también, mira, le decía. Entonces hay mucha gente, hermanos amados, hay muchas personas que en lugar de decirle la verdad a la gente y con un bisturí de la palabra, pues sajarle ahí para que salga el material purulento, lo que hacen es lamerle sus heridas, ay sí, pobrecito, usted no tiene la culpa, la manera de Absalón. Yo sé que tú tienes la razón en este juicio, lástima que yo no soy el rey de Israel, pero era un lambiscón. El que te ama te dice la verdad. Entonces cuando alguien no nos ama, Amalek. Entonces ahí está, va de sobar la leva, lambiscón, adulador. Y eso hace, hermano, que uno se pueda despeñar. Por eso la Biblia dice que el horno prueba la plata. El oro lo meten al fuego, pero que el corazón del hombre lo prueba el que lo adula. Así que cuando te empiecen a echar demasiadas flores, recuerda que hasta la burra sabía que no eran para ella las flores. ¿O no? O sea, una burra bien inteligente, hermano. Sí, porque yo me imagino que esa burrita ha de haber dicho, pues yo siempre entro aquí, por el mismo camino entro. Jamás me habían echado flores. Es más, hasta me tiraban pedradas. Y ahora me tiran flores, se ponen mantos y todo, y todos dicen Hosana, Hosana. Entonces, no, esto de plano, lo único distinto que ha habido es que antes yo he entrado sin nadie encima.
y ahora llevo a alguien encima. Así que ese alguien debe de ser alguien verdaderamente grande, ¿verdad? Y por eso mejor me quedo tranquila, decía la burrita, y caminaba con paso elegante, si es que los burros pueden caminar elegantemente. Y le daba la gloria a Dios. Entonces, hermanos, miren, yo les voy a decir una cosa muy importante. Dios nos va a usar a todos nosotros, si no es que ya nos está usando. Te da profecías, te da revelaciones, te da sueños, te da interpretación de la palabra, te da predicación, puedes cantar bonito, etcétera. Tienes dones del Espíritu. No te creas. Y le voy a hablar a Guillermo, porque ese Guillermo a veces se brincó. ¡Guillermo! No te creas. Porque Dios usa lo vil, lo menospreciado, lo necio, lo que no es y lo que no sirve. Eso es lo que Dios usa. Para que nadie se gloríe en su presencia. Entonces Dios le va a hacer guerra a Amalek, hermano. A tus enemigos Dios los va a derrotar. ¿Puedo continuar? El tiempo se agotó, pero espéreme un rato. Esta es otra perspectiva, esta que le voy a poner ahorita. Y esta cardíaca. Porque aquí ya no es de pelear, ¿va? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo. Y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra de la cual he hablado, daré a vuestros descendientes y ellos la heredarán para siempre. O sea, mire, pongámoslo de esta manera. Se puede meter la ONU. Se puede meter todos los países. Pueden llamar a la Liga de Campeones Intergaláctica. Pueden llamar a Linterna Verde. Para quitarle a Israel lo que Dios le dio. Pero Dios interpuso un juramento. Y es impresionante que aquí no dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como generalmente dice, sino que aquí dice el Dios de Abraham, Isaac e Israel. Porque aquí está señalando ahí está señalando a los descendientes según la carne y según el espíritu de Abraham, pero está señalando a la nación israelita. Está señalando algo que es literal y está señalando algo que es espiritual. Entonces, mire, yo no sé en qué va a parar todo ese rollo. Lo único que sé es que ahí tiene que aparecer el anticristo para calmar las aguas. Por eso estoy preocupado yo, hermano. Porque es que eso ya está. No sé si usted ya se dio cuenta de eso, pero eso ya está. La propuesta que frenó esto y que puede durar unos meses es que el grupo de los 4 le dijeron del Consejo de Seguridad, le dijeron los que tienen veto, que son China, Estados Unidos, Inglaterra y China, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia. Les dijeron a los palestinos, ¿saben qué, muchachos? Platíquense. O sea que fue un alemán el que les dijo eso, ¿va? Platíquense. En otras palabras, sigan el diálogo. Porque si ustedes lo traen a las Naciones Unidas, nosotros vamos a tener que votar. Con un veto que haya en el Consejo de Seguridad, ya no sigue eso.
Y a Estados Unidos le conviene vetar, a pesar de que Obama no va por Israel. Pero es que ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Es que están metidos en un berenjenal, hombre. Como dicen en mi tierra, están enjaranados. Porque mire usted, Estados Unidos tiene una deuda que da miedo. ¿Se recuerda que se la mostré aquí? Tiene una deuda que da miedo, hermano. Impresionante. Y lo están demandando, por ejemplo, al Banco de América por 70,000 millones de euros, que son como 100,000 millones de dólares. Lo está demandando la banca europea. Entonces, eso no es mucho para la deuda que tienen. Pero el impacto que llegaría a tener si quiebran a ese banco por esa demanda es impresionante, porque sucedería lo que sucedió en el Octubre Negro en 1929. Y entonces sí hay un caos, pero un crash económico tremendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos, los capitales más fuertes de los Estados Unidos son de judíos. Entonces, si Mr. Obama no vota o vota a favor de los palestinos, entonces los capitales judíos se escapan. Y si se escapan, truena. Bueno, ya tronó casi, ¿va? Aunque uno viaja allá, hermano, y mira que la gente anda igual, como que sin nada. Aparte que hay un montón de desempleados y un montón de cosas, ¿va? Pero la cosa está cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Platiquen, muchachos, platiquen. Entonces, después de que se platiquen, si no llegan a un acuerdo, entonces vengan a nosotros. Y si hay un veto en el Consejo de Seguridad, entonces tienen que llevarlo a la Asamblea General. Entonces, en la Asamblea General sí ganan los palestinos. Pero falta ver si Netanyahu se sale de ahí, porque dentro de los tratados que tienen que hacer es devolver las fronteras como estaban en 1967. Y Netanyahu, y eso involucra a Jerusalén. Por eso Zacarías capítulo 12 es impresionante, porque no dice que va a poner de piedra pesada a Israel, sino que dice que va a poner de piedra pesada a Jerusalén. Jerusalén fue conquistada después en esa guerra. Por aquel, ¿cómo se llamaba aquel cuate que era tuerto? Moshe Dayan. Fue conquistada. Yo siempre pensaba y decía, ese Moshe Dayan se tonteó, hombre, porque ya estaban en guerra. Si hubiera echado la mezquita de Omar de una vez, ¿ah? Pues ya estaban bravos todos. Hubiera aprovechado un par de bombas, pero el plan de Dios no era ese. ¿Sabe por qué no era ese? Porque en esa explanada del templo se tiene que poner un obelisco católico en representación de la cristiandad. Y aparte de eso se tiene que poner la mezquita de Omar, que ya está, y el templo de Jerusalén. Esa es la tranza que tiene que venir a hacer el anticristo, que se tiene que ir a llegar ahí con los judíos y decir, no, hombre, miren, muchachos, hagamos una cosa, queremos paz, hombre, paz y seguridad. Como es, no han leído Tesalonicenses, porque solo leen el Antiguo Testamento, porque el Señor dijo, y no dijo el Señor cuando digan paz y seguridad, sino que dijo, cuando estén diciendo. Porque si hubiera dicho que cuando digan, que es una vez. Pero cuando estén diciendo, es que lo dicen hoy, lo dicen mañana, lo dicen pasado, lo dicen, híjole. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Pero aquí hay un juramento. Señor, Padre bendito, Padre nuestro,
tú le juraste a Israel que les ibas a dar esa tierra. Y hay un pasaje más adelante, cuando el Señor dice, vivo yo, ese es otro juramento, que vienen días en donde ya no se dirá, vive Jehová, que sacó a Israel de tierra de Egipto, sino que se dirá, vive Jehová, que trajo a los desterrados a esta tierra para entregárselas sin que nadie se las quitara nunca. Eso es lo literal. Se me fue el tiempo, Dios santo. Pero espérame un rato. Mañana es feriado. No es feriado. Pero espérame un ratito. Tengo un rato de no platicar con usted, por favor. Y cuando le empiezo a platicar, usted todo mish todavía. Entonces, espéreme un rato. ¿Sí me espera? Va, ahí le va pues. Es como que Dios dijera, te juro que no vas a ser solo tú, que te voy a dar descendencia, que te voy a dar descendencia biológica y espiritual, o cualquiera de las dos. Pero no descendencia de cualquier tipo. Es decir, yo me agarro este juramento, hermano. Mire, a usted le conviene que yo me agarre este juramento. Ok. Hagamos un trato. Así, solo para darme a entender. Digamos que Dios me está hablando a mí aquí, en esta parte, no a usted. Yo sé que ahí se ponen brincones o algo, no, yo renuncio. No, hombre, solo para explicarle. ¿Sí? ¿Me permite? Ok, Sergio, te juro que te voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo. Fíjese pues, si es un juramento que ha dirigido a mí, mi descendencia no son solo mis hijos biológicos, sino que mis hijos espirituales. Pero usted sabe que Abraham tenía 3 clases de hijos, como el polvo, como la arena y como las estrellas. Y las estrellas es el grado más elevado. Entonces lo que me estaría diciendo a mí aquí, y yo lo recibo en el nombre de Jesús, te juro que tus hijos espirituales no van a ser ni como el polvo ni como la arena, sino como las estrellas. Su destino no va a estar aquí en la tierra, sino que su destino va a estar. Por eso a usted le convenía que me agarrara ese juramento, hombre. Denle un aplauso al Rey bendito. Y toda esta tierra de abundancia, donde fluye leche y miel, se la daré a vuestros descendientes y ellos la heredarán para siempre. Nadie se las va a quitar. Finalizo, aunque tengo otro montón de versículos, pero voy a ir finalizando, compresionando. De 10, ¿cuántas velocidades tienen los trailers? 16, ¿verdad? 13, es que este es otro más grande. Mire este versículo, hermano. Génesis 22, 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. Pero es tan importante la ofrenda, porque uno empieza a aprender a ofrendar. Este hombre se tuvo que empezar a despojar de dar. Primero deja tu tierra, tu parentela, una tierra que te va, primero deja una cosa, después deja otra, después termina entregando todo a Agar, a Ismael, a Sara, todo.
Y por último, como ya lo tenían bien entrenadito, le deja a su hijo único. Entonces dice el juramento: por cuanto no me has negado a tu hijo. Verso 17 de este mismo capítulo del libro de Génesis dice: te bendeciré grandemente. Grandemente. A ver. ¿Qué querrá decir Dios cuando dice grandemente? ¿Será grandemente lo que nosotros nos imaginamos igual a lo que grandemente Dios piensa? No, hermano. O sea, cualquier cosa que tú te imagines que es grande, se quedó pequeñísima ante lo que Dios pensó que te va a dar cuando te logras despojar. Bueno, y aquí habla y otra vez a la descendencia. Ahora ya es otro tipo de descendencia, pero interesante lo que dice. Y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena a la orilla del mar. Pero tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En otras palabras, ¿sabes qué, hermano? Tus hijos también van a tener enemigos igual que tú. Pero tus hijos van a arrinconar a sus enemigos. Óyeme bien, lo que está diciendo es: tus hijos no van a ser unos cobardes. Así es, esa es la promesa, el juramento de Dios para tu vida. Fíjate que, ¿cuántos han cantado el himno nacional alguna vez? ¿Cómo es que dice? No haya esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu faz. ¿Sabe usted que Jorge Ubico le cambió esa frase? No haya esclavos que laman el yugo. Porque originalmente el himno decía: que no hayan cobardes que laman el yugo. Y a él le pareció muy incitador y lo cambió. Pero tú no eres cobarde. ¿O sí? No estoy diciendo que no tienes miedo. No estoy diciendo que no tienes miedo. No estoy diciendo que a veces vas a pasar por un callejón oscuro y, sí, nombre Jesús, Padre, ¿será que paso, Señor? Todos los días me toca pasar aquí, Señor. Y ya dicen que aquí sale la Llorona y todas sus huestes. Nombre Jesús. Pero tienes que pasar. No es que no tengas miedo, es que te armas de valor. Y entonces puedes atravesar ahí y ya no eres cobarde, porque los cobardes no heredarán. Y tú sí vas a heredar. Entonces, hermano, no te me achicopales. Tú no eres cobarde. A ver, ayúdeme. Ya ahorita lo dejo. Oramos y ya nos vamos a la casa cada quien. Pero mire, yo necesito que usted le diga al hermano que tiene al par: hermano, usted no es cobarde. Dígaselo, usted no es cobarde, hermano. Usted no es cobarde. Ahora, espéreme un rato, porque todavía no se ha terminado la administración. Y pregúntele, ¿sabe por qué se lo digo? Dígale. Porque la Biblia dice, dígale, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dios te hace valiente, una generación valiente. Dios lo prometió, Dios lo juró. De los más miedosos, Dios va a hacer algo grande. Ya que hablé de Martín Lutero, ¿sabe usted que Martín Lutero en su biografía dice que él era
como cobarde. Pero cuando lo llenó el Espíritu de Dios para lo que tenía que hacer, no se le achicopaló a nadie. Ahí se mira la obra de Dios, hermano. Entonces, en el nombre de Jesús, yo quiero hoy ministrar el juramento de Dios para tu vida. Dios va a derrotar a tus enemigos. Dios te va a dar simiente como las estrellas. Dios te va a bendecir en gran manera. Tus hijos no van a ser cobardes. Tus hijos van a ser gente valiente, connotados, como los 3 valientes que fueron a cargar agua para David. Ponte de pie y déjame bendecirte, por favor. Esta noche Dios quiere hacer algo muy glorioso en tu vida. Dios quiere hacer algo muy glorioso en tu vida. Yo quiero en esta noche ministrar este juramento. Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Y cómo no lo voy a creer, hermano? Si Dios lo juró, lo prometió y lo juró, hombre. Es que si no lo creemos así, sí, ya de veras. Mis hermanos, quiero que ministren, yo creo. Empieza a ministrarlo así, pero que se note que es ese himno, no el fondo con el que acompañan, y en un momento lo vamos a cantar. Pero yo quiero ministrarle a usted eso, que crea el juramento de Dios. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es creer cuando las cosas no están visibles. Hubo gente que también tomó la esperanza y dice que creyó, lo mezcló con esperanza contra esperanza. Dios va a hacer una obra en ti hoy. Si tú consideras que tienes poca fe, entonces dígale al Señor, aumenta mi fe, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este pueblo que tú siempre tienes, Señor, en este lugar, en esta iglesia, que siempre están atentos al llamado tuyo. Señor, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo y por el poder de tu palabra gloriosa, palabra y espíritu, yo les vengo ministrando hoy fe para creer en tus promesas, fe para creer en tus juramentos. Tú has jurado, Señor, y tu juramento es eterno. Nosotros habremos de verlo, ya sea en esta vida o en otra dimensión, pero que así es. Tú lo has dicho, Señor, y así será. Puede ser que el cielo y la tierra pasen, pero entendemos que tu palabra, tu promesa y tu juramento jamás pasará. Señor, yo te ruego que ese juramento se emita en el intelecto de mis hermanos para desmenuzar cualquier resabio, vestigio de pensamiento humano y de intelecto humano, y que ahí se quede la mente de Cristo como un receptor para tus pensamientos. Mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, suplicantes, Señor, entendiendo que ciertamente somos débiles, pero que tú puedes fortalecernos, y que es en nuestra debilidad en donde tú manifiestas tu grandeza. Tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Levántate como poderoso gigante, como poderoso guerrero, Señor, a favor de tu pueblo. Desmenuza a sus adversarios. Desmenuza a los adversarios de tu pueblo. Que huyan delante de tu presencia. Y en su lugar pon el receptor también de paz en tu pueblo, Señor, para poderlos bendecir abundantemente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con todo yo diré. Cantémoslo.
confesándolo. Yo creo. Díselo. Yo te creo, Señor. Yo te creo. Y creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Él viene. Creo que Jesús viene pronto. levantarás. Yo lo creo. Tú me levantarás. Yo creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Me están recordando acá que en 1999, el 25 de abril, dimos un tema: Palestina. Y que ahí está sucediendo, ahí se decía todo lo que está sucediendo ahora entre Israel y Palestina. Es que, mire, hermano, recuerde que Palestina es el nombre que le pusieron, pero realmente Palestina viene de Filistia. Entonces, cuando alguien dice filisteo, está diciendo palestino. O sea que las autoridades de este país votaron a favor de los filisteos. En otras palabras, pero yo no voy a votar a favor de los filisteos. Claro, no tengo voz ni voto ahí en la ONU, pero sí tengo voz y voto en los espacios celestes. Y yo voto por Israel. Yo voto por Israel y no por Filistia. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en esto, es bien tremendo, porque, mire pues, se lo voy a poner de esta forma. Váyase usted a su casita hoy tranquilo, así, nada de miedo, porque ya sabe que le ministramos valor, ¿verdad? Y empiece a analizar a Israel peleando contra los filisteos en el Antiguo Testamento. Pero le cambia la palabra filisteo por palestinos o palestina. Y va a tener otra perspectiva distinta, porque le va a brotar, le va a saltar la palabra profética así. Y va a entender lo que está pasando en este momento. Los filisteos tenían un gigante, pero Israel tenía un campeón. Los filisteos no tenían pacto con Dios, eran incircuncisos. Los israelitas sí tenían pacto con Dios. Y aquí lo que manda es el pacto. No manda el tamaño, manda el pacto. Yo tengo pacto. Yo estaba alejado de los pactos y de las promesas, así dice la Biblia, pero me hizo cercano la sangre de Cristo. Por eso ahora que tomemos la Santa Cena, vamos a estar tomando cercanía con Cristo. Aleluya. No, mejor le paramos, porque esto está bueno. Pero cantemos una vez más. Yo creo. Y ya nos vamos. El hermano que va a orar, acérquese para acá, el hermano que va a orar. Creo en todo lo que haces. Sí, Señor. Creo en lo que has hecho en mí. Yo creo, sí. Llega a ser. ¿Cómo no lo voy a creer si lo he vivido, lo he visto? Lo he visto, lo he vivido. Creo en ti. Y aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo
mientras cantamos, no pierda la actitud, vamos a terminar cantando. Aquí hay algunas peticiones por sanidad, por alguien que van a operar, por alguien que tiene problemas económicos y alguien que está siendo extorsionado con su familia. El Señor juró que va a destruir a sus enemigos. Amén. Oremos para bendecir al Señor en esta noche y darle gracias por esta palabra, para presentar estas peticiones. Y antes de que oremos, solo quiero decirle, los hermanos servidores están pidiendo colaboración de quien pueda el día sábado a las 10 de la mañana para ayudar a llevar las sillas hacia el Parque de la Industria. Entonces, si usted puede ayudar este sábado a las 10, pregunta acá en la iglesia por el hermano Jorge Marroquín, el diácono de los servidores, para que pueda colaborar. Amén. Levante su voz conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por habernos recordado, Señor, que no solamente prometiste, sino que juraste para, Señor, dar consuelo a nuestras almas, a nuestro espíritu, darnos consuelo en nuestro ser integral. Te presentamos estas peticiones de mis hermanos que están pasando por necesidad. Levántate, Señor, a favor de ellos. Destruye a sus enemigos, cualquiera que sea su nombre, y da gloria a tu nombre, Señor, mostrando tu victoria. Llévanos con paz, con bendición, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.